continuación tienes un desarrollo extenso, claro y riguroso, sobre la existencia histórica de Jesús y por qué la gran mayoría de especialistas la considera altamente probable. También incluyo matices importantes para mantener precisión académica, porque en historia casi nada se considera innegable, pero sí puede considerarse altamente respaldado y ampliamente aceptado. La existencia histórica de Jesús, un análisis extenso y fundamentado. La figura de Jesús de Nazaret es central no solo para la tradición cristiana, sino también para la historia cultural de Occidente. Su existencia como personaje histórico ha sido examinada por historiadores, filólogos, especialistas en textos antiguos y arqueólogos durante más de 2 siglos de investigación crítica moderna. Aunque la fe y la teología abordan a Jesús desde otras perspectivas, la historia trabaja con documentación, métodos comparativos y análisis crítico de fuentes. Hoy, la posición dominante entre los estudiosos, incluidos muchos no religiosos, es que Jesús existió históricamente. Esta postura no se apoya en argumentos teológicos, sino en evidencia textual y contexto histórico. Consenso de los historiadores modernos. La inmensa mayoría de los historiadores del mundo grecorromano sostiene que Jesús existió como predicador judío, del siglo I. Entre los especialistas que afirman su existencia se encuentran académicos no creyentes como Bart D. Hermann, agnóstico; Maurice Cassey, no cristiano; Geza Vermes, judío; A.P. Sanders, agnóstico; Paula Fredriksen, judía. Estos expertos no basan su conclusión en dogmas religiosos, sino en criterios historiográficos. Fuentes cristianas tempranas. Aunque los textos cristianos son fuentes de tradición creyente, para el historiador siguen siendo documentos del siglo I que hablan de un personaje que vivió en ese tiempo. Las cartas auténticas de Pablo. Escritas entre 20 y 25 años después de la muerte de Jesús, son la evidencia más temprana. Pablo menciona a Jesús como personaje real. Afirma haber conocido a Santiago, el hermano del Señor, y a Pedro, figura histórica reconocida. Pablo escribe cuando aún vivían personas que habían conocido a Jesús. Inventarlo habría sido imposible sin objeciones inmediatas. Evangelios. Aunque contienen elementos teológicos y literarios, todos suponen la existencia de un predicador real en Galilea. Además, están escritos entre el año 70 y 100 después de Cristo, cerca de los Hechos. Coinciden en aspectos básicos: origen judío, predicación en Galilea, conflicto con autoridades, ejecución bajo Poncio Pilato. Fuentes no cristianas. Son fundamentales porque muestran que Jesús fue conocido fuera del cristianismo. Flavio Josefo, siglo I. En Antigüedades judías menciona a Jesús llamado Cristo. Santiago, su hermano. Aunque una parte del texto pudo ser embellecida por copistas cristianos, existe consenso de que Josefo mencionó a Jesús como figura histórica. Tácito, siglo II. En Anales, calle 116 DC, confirma que Cristo fue ejecutado por Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio, que ya existía una comunidad identificada con él. Tácito despreciaba el cristianismo, por eso su referencia es especialmente valiosa para la historiografía. Otros textos. Plinio el Joven, Suetonio y el Talmud también mencionan a los cristianos o directamente a Jesús. Ninguno lo presenta como un personaje inventado. Criterios historiográficos aplicados. Los historiadores utilizan criterios como múltiple atestiguación. Jesús aparece en varias fuentes independientes. Avergonzante, su muerte en cruz, vergonzosa en el siglo I,
es improbable como invención. Coherencia histórica, encaja perfectamente en el judaísmo del Segundo Templo. Arraigo social, su movimiento continuó tras su muerte, lo que sugiere un líder real. Dificultad práctica de la invención. Para sostener que Jesús no existió, habría que explicar cómo. Se creó una figura ficticia apenas décadas después de los supuestos hechos. Se convenció a comunidades dispersas, incluyendo judíos monoteístas estrictos. Se inventó un personaje que muere ejecutado como criminal, una elección literaria extremadamente extraña si se quiere inventar un héroe carismático. Los especialistas encuentran mucho más plausible una figura histórica que luego fue interpretada teológicamente. Lo que es histórico y lo que es teológico. La historiografía puede afirmar con alta probabilidad que Jesús existió. Fue un predicador judío apocalíptico. Tuvo seguidores. Entró en conflicto con autoridades. Fue ejecutado por crucifixión bajo Pilato. Pero la historia no puede afirmar ni negar elementos de fe, milagros, resurrección, divinidad, porque estos pertenecen a otro tipo de discurso. Conclusión. Aunque innegable no es un término que la historiografía use, porque la duda siempre es posible, la existencia histórica de Jesús es considerada por especialistas altamente probable, amplia y sólidamente respaldada. El consenso dominante en el mundo académico. Negar su existencia requiere argumentos mucho más difíciles que aceptarla, porque implica rechazar múltiples fuentes hostiles, independientes y cercanas a los hechos.